disculpas, ya vamos a empezar con la gracia de Dios y pues muy contentos por este curso que en su nombre emprendemos para gloria y alabanza de Él, que lo hace posible, y para la felicidad de todos nosotros también, al conocer su palabra, al enamorarnos cada vez más de ella y para seguir profundizando pues, en su conocimiento. Les invito a que allí, en donde están, en sus lugares, puedan invocar al nombre de Dios, un Dios altísimo, al Dios misericordioso que nos permite y nos concede todo. Solo estoy esperando la indicación para la transmisión. Hoy he venido a una cita con Dios, a este instante de adoración para... En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, Dios de la vida, porque eres bueno. Te pedimos que todo cuanto hagamos sea para gloria y alabanza tuya. Nuestras vidas están en tus manos y a ti te las encomendamos, pues nuestra esperanza está en ti. Gracias, Señor, porque nos concedes el don de la fe para creer en ti, en tu palabra santa, en tu palabra que ilumina el caminar. Permítenos, Señor, que al conocer y al profundizar en ella, podamos amarte más y conocerte mejor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues bienvenidos todos, muchas gracias por su paciencia. A veces suceden imprevistos que no están planeados, pero aquí estamos, para fortuna de todos nosotros y para alabanza de nuestro Dios. Estamos entonces en nuestro segundo tema, que como bien se los comentaba la vez pasada, tiene como título Importancia de la Biblia para nuestra vida. Queremos conocer la Biblia porque sabemos lo importante que ella es, lo fundamental, el pilar en el que debemos basar nuestra existencia y sobre todo nuestra experiencia de fe. Y hay un pasaje muy famoso, muy sobresaliente y diciente para saborear esta importancia de la vida para nosotros. San Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo, en el capítulo 3, los versículos 14 y 17, ha dicho lo siguiente: tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quienes lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y esto que señala San Pablo es supremamente hermoso. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. San Pablo invita a conocer la escritura, a edificar la vida y la existencia a partir de ella, a tenerla como principio y como fundamento de todo lo que se es, de todo lo que se vive. Por amor, como lo veíamos la semana pasada, Dios se nos revela mediante obras y palabras íntimamente unidas, ofreciéndonos la salvación que, como bien sabemos, culmina en Cristo Jesús. Esta revelación transmitida y actualizada en la vida de la comunidad quedó consignada poco a poco por escrito en los libros de la Biblia, los libros que ya conocemos y que están divididos en Antiguo y Nuevo Testamento. La novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. Dios quiere hablar con los hombres, quiere hacerse amigo de los hombres, quiere mostrarnos a nosotros cuál es su plan de salvación y por dónde hemos de caminar para encontrar la verdadera dicha y la verdadera felicidad. Y nos invita a hacer una amistad, a entablar con Él una relación. Dios
se nos da a conocer como misterio de amor infinito, en el que el Padre expresa desde la eternidad su palabra en el Espíritu Santo. Por eso el Verbo, que desde el principio está junto a Dios y es Dios, nos revela al mismo Dios en el diálogo de amor de las personas divinas y nos invita a participar en él. Así pues, creados a imagen y semejanza de Dios, que es amor, solo podemos comprendernos a nosotros mismos en la acogida de este Dios que es amor, de este Dios que se ha hecho palabra, que se ha hecho verbo, y en la docilidad a la obra del Espíritu Santo, que como bien decíamos el miércoles pasado, es quien inspira las palabras que están allí consignadas. Inspira que hombres y mujeres plasmen lo que Dios ha querido desde el principio y que se nos ha entregado a nosotros en la palabra de Dios en la Biblia. El enigma de la condición humana se esclarece definitivamente a la luz de la revelación realizada por el Verbo Divino. ¿Quién somos y hacia dónde vamos? Es una gran pregunta que se responde en la medida que entramos en diálogo con Dios en su palabra. En este diálogo con Dios nos comprendemos a nosotros mismos y encontramos respuesta a las cuestiones más profundas que anidan en nuestro corazón. La palabra de Dios, en efecto, no se contrapone al hombre, ni acalla sus deseos auténticos, sino que más bien los ilumina, los va purificando y los va perfeccionando. En nuestra época, en este tiempo, se ha difundido lamentablemente la idea de que Dios es extraño a la vida y a los problemas del hombre. Y más aún, de que su presencia puede ser incluso una autonomía o una amenaza, a nuestra autonomía. En realidad, toda la historia de la salvación nos muestra que Dios habla e interviene en la historia en favor del hombre y de su salvación integral. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es fundamental conocer su palabra. Por eso es tan necesario imbuirnos en ella para entonces encontrarle razón y sentido a nuestra propia historia como lo comentábamos el miércoles pasado. Dice San Buenaventura, el fruto de la Sagrada Escritura no es uno cualquiera, sino la plenitud de la felicidad eterna. Y como todos nosotros queremos ser felices, tenemos que poner la mirada en la fuente de esa felicidad, que es la palabra de Dios. En efecto, dice San Buenaventura, la Sagrada Escritura es precisamente el libro en el que están escritas palabras de vida eterna, para que no solo creamos, sino que poseamos también la vida eterna, en la que veremos, amaremos y serán colmados todos nuestros deseos. Ahora bien, la revelación. Por amor, Dios quiere entrar en contacto con todos los seres humanos. Desea entablar un diálogo con nosotros a fin de realizar la historia de la salvación, comunicándonos así su vida divina en su Hijo. A esta iniciativa llamamos revelación, ya que por medio de ella Dios se nos ha manifestado, se nos ha abierto indicándonos quién es Él y quiénes somos nosotros y cuál es el plan y proyecto sobre toda la humanidad y la creación entera. Esto es la revelación. Es el plan de Dios que se nos ha entregado, que se nos revela, que se nos hace claro, que se nos manifiesta en la palabra santa que está consignada en la Biblia. Esta revelación se lleva a cabo a través de obras y palabras íntimamente ligadas. Por una parte, las obras que Dios realiza en la historia manifiestan y confirman lo que las palabras anuncian. Dios hace, pero también habla, o viceversa.
Dios habla, pero también hace, y sobre todo hace. Y a su vez, las palabras proclaman las obras y explican su sentido profundo. Esta revelación que se fue realizando paulatinamente por diversos intermediarios, que es lo que vamos a leer y a ver después cuando entremos al bloque de historia de la salvación, pues tendremos esta oportunidad de ver cómo Dios fue revelándose poco a poco. Al principio por medio de algunos patriarcas y luego por medio de unos profetas, unos mensajeros, unos jueces, unos reyes, y llegando a la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo. Después, en los discípulos de él y ahora en la iglesia. Dios se sigue revelando, sigue hablando y sigue actuando. Poco a poco esta memoria de la revelación, que era no solo recuerdo del pasado, sino interpretación y actualización, fue quedando consignada por escrito en los libros de la Biblia. El miércoles próximo vamos a hablar de cómo fue formándose la Biblia hasta tener el libro que hoy hojeamos nosotros, que no fue, como les decíamos ya, no fue algo de la noche a la mañana. Es un proceso de siglos, es algo paulatino que se fue dando poco a poco. Y qué interesante que nosotros podamos conocer esta historia de la formación de los libros de la Biblia. Esto es para el próximo miércoles y ya les dejo allí la inquietud. En la Biblia encontramos esta palabra que Dios a lo largo de la historia ha comunicado a la humanidad. La consignación de la revelación por escrito no suprime nunca su transmisión viva, porque a veces solemos creer y pretender que Dios ya habló, Dios ya hizo lo que tuvo que hacer o lo que quería hacer. No, Dios sigue hablando, Dios sigue actuando y nosotros en primer lugar somos prueba de eso. Dios nos habla y Dios hace con nosotros su obra. La revelación no se dio completa en un primer momento. Dios fue educando poco a poco a su pueblo, porque la revelación es progresiva. En el Antiguo Testamento encontramos muchos elementos imperfectos, quizás un lenguaje que no comprendemos, un lenguaje quizás muy duro o muy tosco para nuestro tiempo, para nuestro lenguaje, pero es la manera como ellos entendieron la experiencia de Dios. Estos elementos imperfectos y pasajeros que nos manifiestan la pedagogía divina, que nos van llevando de la mano hasta Cristo Jesús. Por ejemplo, el juicio que se tiene sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la pobreza, como castigos de Dios, van evolucionando en el mismo Antiguo Testamento y encontrando un sentido totalmente diverso a la luz de Cristo, como poníamos el ejemplo el miércoles pasado del libro de Job. Tuvo que replantear esta situación, que se creía que solo al que le iba mal era porque Dios castigaba, que solo al impío y al pecador le podían suceder cosas terribles. Y no, porque al justo también le pasan cosas desagradables. El bueno también sufre, y al que hace las cosas como Dios quiere, a veces le acontecen desgracias. Y esto se fue entendiendo y comprendiendo paulatinamente y bueno, lo vamos a entender en la plenitud en la persona de Cristo. Con la presencia de Jesús se da ahora ya la realización, el cumplimiento y la realidad. Ha llegado la plenitud del tiempo, dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Estamos ya en la nueva y definitiva alianza. No hubo ni habrá una comunicación más extraordinaria que la llevada a cabo con la encarnación del Hijo de Dios, en quien se cumplen y se realizan todas las promesas del Antiguo Testamento. Como les decía, Jesús tuvo su época, tuvo su momento, su ministerio aquí en la tierra, asciende a los cielos y ahora le toca a sus seguidores. Los apóstoles, testigos de las palabras y obras de Jesús, transmitieron lo aprendido de su maestro. Ellos
fieles a la misión recibida de Él y asistidos por el Espíritu Santo, junto con los demás miembros de la comunidad, anunciaron y comunicaron la salvación a todos los pueblos. Pedro, por ejemplo, recuerda el mandato de Jesús en este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y él va a decir, Cristo nos ordenó que predicáramos al pueblo y diéramos testimonio de que Él ha sido constituido por Dios como juez de vivos y muertos. Y dice Pablo excelsamente, todos los profetas dan testimonio de Él, diciendo que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados por medio de su nombre. Y es ya la plenitud y es ya el entender todo a partir de Cristo, este proceso que empezó en el Antiguo Testamento y que va teniendo su progreso hasta llegar a la concretización de la iglesia, que recibe y asume la misión encomendada por el mismo Jesús. Ahora, la Biblia nos ofrece la posibilidad de un nuevo enfoque. Esto preguntándonos por qué es importante leer la palabra de Dios, por qué es una necesidad para nosotros como hombres y mujeres que vivimos en este mundo en el siglo XXI, en el año 2021. La Biblia es valiosa porque nos ofrece un nuevo enfoque, un nuevo modo de entender el mundo desde un enfoque que conduce a la vida, a la alegría, a la plenitud. La Biblia nos proporciona un modelo, un esquema mediante el cual podemos pensar, percibir y vivir la vida de una forma diferente. Al leer la Biblia descubrimos nuevas formas de entender la vida, que a veces incluso entran en contradicción con nuestras opiniones. Lo esencial de la Biblia es enfocar la vida y la fe en el contexto del compromiso permanente entre Dios y su pueblo. Porque así como el pueblo tiene una relación que está explícita y está hermosamente plasmada en las Escrituras, así nos toca a nosotros ahora. Esto que respondió Abraham con generosidad nos toca también a nosotros. Esto que asumió María nos toca también a nosotros. Esto que hizo Jonás, que hicieron Moisés, etcétera. Todas estas respuestas positivas del pueblo nos tocan también a nosotros seguir dándoselas a Dios. Basado en promesas mutuas de lealtad y obligaciones recíprocas que han influido radicalmente y han dotado de fuerza a ambas partes. La pregunta, ¿por qué leer la Biblia hoy? En las páginas de la Biblia encontramos la historia de un pueblo, Israel, y la historia de un movimiento surgido a partir de Jesús de Nazaret, los cristianos, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Una historia comprendida e interpretada a la luz de la fe, como todo lo humano está llena de encuentros y desencuentros. Está llena de retos, de conflictos, de pérdidas, de hallazgos y debates, y también de discusiones de tipo ético, cultural, teológico. Toda esta riqueza es una buena muestra de que en el origen de la Biblia hubo grupos humanos en búsqueda de Dios y en búsqueda de sentido, como nosotros. Hombres y mujeres que hoy buscamos a Dios y queremos encontrarle sentido a nuestra historia, a lo que vivimos, a las cosas que están pasando y que de repente no sabemos por qué suceden. Y por eso las páginas de la Biblia reflejan muchos de los retos y preguntas que también nos podemos plantear hoy, como por ejemplo, ¿cómo vivir siendo uno mismo en un contexto tan plural? ¿Cómo hacer posible la convivencia con personas que piensan distinto y que viven una fe distinta a la nuestra? ¿Cómo seguir creyendo en Dios en medio de la pobreza y en medio de la injusticia? ¿Cómo evitar los abusos de poder y de autoridad? ¿Cómo ser hombre y mujer frente a tantos desafíos
sobre la masculinidad o la feminidad, cómo mantener la fe ante el mal, ante el sufrimiento o ante la muerte, etc. Ante estas grandes cuestiones, los textos de la Biblia no suelen proporcionar recetas o respuestas fáciles. En muchas ocasiones nos dirán que ante una misma situación caben muchas respuestas, distintas respuestas, invitándonos de este modo a profundizar y a reflexionar sobre los pros y los contras y sobre la legitimidad de cada una de ellas. A veces la palabra de Dios nos invita a reflexionar, nos invita a entrar en diálogo con lo que está sucediendo. Y allí en la meditación podemos encontrar un poco de luz a lo que vivimos. La Biblia nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, a poner nombre a lo que vivimos y también a recuperar un poco de aliento ante los cansancios que vamos acumulando a lo largo de la vida. En la Biblia, por ejemplo, nos encontramos con muchos personajes que son ejemplo de la actualidad que siguen teniendo sus textos. Por ejemplo, uno leyera pasajes del Antiguo, del Nuevo Testamento y podría quedarse con sucedió y punto. Pero esto que sucedió allí sigue sucediendo. Por poner un ejemplo, Jonás, este profeta cuyo celo religioso lo cerraba radicalmente ante los pueblos extranjeros. El profeta es invitado a reconocer al verdadero rostro de Dios, su voluntad de derribar fronteras y de acoger y de perdonar a todos sin establecer diferencias. Hoy, cuando pareciera que importa más lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo soy, y a veces incluso puede chocarnos lo que piensan los demás, Jonás sigue siendo muy actual, sobre todo para nosotros como hombres y mujeres de fe, que podemos incluso señalar a la gente que se está equivocando, incluso decir, ¿cómo es que Dios puede perdonar a esta persona? ¿Cómo Dios puede darle oportunidades a estos que están haciendo las cosas mal, mal y mal? Y ahí está la historia de Jonás. Interesante. Son de esas historias cortitas, pequeñas, con una gran riqueza y con una provocación para nuestras vidas, para que replanteemos muchas cosas y sobre todo para que replanteemos la manera como estamos viviendo y juzgando a los que son diferentes, a los que Dios también ama. Otro que a mí me encanta particularmente es el profeta Jeremías. Un profeta entregado a Dios y a su pueblo, apasionado por el bien y por la justicia, a quien le llegó el turno de la desesperanza. Es un profeta que ya no quiere hablar en nombre de Dios, ni mucho menos quiere hablar de Dios. Un profeta ilusionado por predicar su palabra, por anunciar, pero que en un momento hastiado de las cosas dice, ya no quiero seguir hablando en nombre de Dios, ya me cansé. A veces eso le pasa o nos pasa, hermanos, a nosotros, hombres y mujeres de fe que creemos en el Señor. De repente sentimos que lo que hacemos es algo inútil o sentimos que lo que estamos predicando, enseñando, aconsejando a los demás no tiene sentido. En los momentos de cansancio, cuando los pocos frutos hacen pensar que no merece la pena empeñarse por un mundo mejor, la lectura de Jeremías puede ser fuente de ánimo y de consuelo. Otro, para leer y para tener allí como cuando queremos tirar la toalla, como decimos corrientemente. Leamos a Jeremías, miremos su vida y cómo Dios lo levantó y cómo él se llenó de nuevos bríos y reforzó su esperanza y se animó a hacer el plan de Dios, la voluntad de Dios. Otro que espero no escandalizar, un famoso rey, el rey David, un rey que supo reconocer con humildad la tiranía de sus actos. Un rey famoso, a quien Dios amaba muchísimo, pero que en un momento de debilidad
se olvidó de Dios, se olvidó de lo verdaderamente importante. Y entonces comete un abuso, se acuesta con la mujer de alguien, la mujer que no era su esposa, y pone al esposo, a Urías, al frente para que fuera uno de los primeros a quien el ejército enemigo matara. Terrible pecado el de David. Y sin embargo, arrepentido, con humildad, tuvo que reconocer, ¿no? ¿Cuántas veces, y no es porque nosotros tengamos estos pecados, pero cuántas veces no tenemos que volver al Señor con humildad y decirle, perdóname, he fallado, me he equivocado, he abusado de la confianza que me has dado, he abusado del bien que tú me has proporcionado, y entonces Dios perdona, Dios reivindica. El relato bíblico presenta al rey más importante y recordado de la historia de Israel, no solo como un personaje que hizo grandes hazañas, también de manera un tanto sorprendente, como un ser humano con episodios oscuros e incluso escandalosos. Y sin embargo, Dios está actuando, porque este Dios es un Dios que perdona, que nos mira con misericordia y con ternura y nos da la oportunidad de enmendar lo que hacemos mal y de retomar otra vez el camino para que las cosas las hagamos mejor. Es un personaje al que también estamos invitados y una historia al que estamos invitados a leer y ver cómo a pesar de las equivocaciones, Dios nunca se olvida de sus hijos. Por otro, uno con el que podemos identificarnos también muy bien es con Pedro, el discípulo de Jesús, el primer apóstol. Un discípulo de Jesús que aprendió a reconciliarse con su fragilidad humana. Los textos sugieren un proceso de reconciliación. Pedro, pese a haber abandonado a Jesús allí en Getsemaní, y aunque después lo negara, va siguiendo cuidadosamente los pasos del Maestro. Sus movimientos parecen indicar al mismo tiempo el deseo de seguir al lado de Jesús y su incapacidad para hacerlo, de modo que tuvo que enfrentarse a su propia fragilidad y a sus limitaciones. Quizá recordó algunas de las enseñanzas de Jesús acerca del perdón y comprendió que pese a no haber sido capaz de estar a la altura de las circunstancias, Jesús lo acogía tal y como era y le ofrecía una nueva oportunidad. Y esto pasa siempre. ¿Quién de nosotros no se ha equivocado? A veces, tengo que decirlo, más veces de las que quisiéramos. Y ahí está el Señor, mirándonos con ternura y dándonos la oportunidad de reempezar, de comenzar. Estos 4 ejemplos los presento como para que veamos la actualidad de estos pasajes. No son historias que sucedieron a personajes que están allí marcados y definidos por sus nombres, no. Son historias que también nos pasan a nosotros, que siguen aconteciendo y que al leerla podemos aprender y al dejarnos iluminar por lo que ahí está sucediendo, podemos encontrar gran enseñanza y gran provecho para nosotros. Cada vez que leemos la Biblia, descubrimos que su mensaje se hace actualidad en el tiempo y en el espacio. Fue actualidad ayer, lo es hoy y lo será mañana. Por eso la Biblia nunca pasa de moda. Y las historias que leemos ahí nunca pasan de moda. Y las oraciones que están allí nunca pasan de moda. No es un libro obsoleto. Va irrumpiendo en cada pueblo, en cada región del mundo, inculturizándose, incardinándose, inmiscuyéndose, incorporándose a cada realidad. La Sagrada Escritura no es un libro estancado, no es un libro obsoleto.
sino que es letra viva y de actualidad. La Biblia es un libro de actualidad eterna y por eso es tan importante y por eso es tan vital para nosotros en este mundo, en este tiempo. La Biblia es importante para nosotros como creyentes, no solo porque se apela a ella como guía y luz, sino porque en ella se encuentran los fundamentos y las razones para nuestra fe. Porque no creemos en una idea, creemos en un Dios que se nos ha revelado. Y profesamos no una fe argumentada por hombres, no. Profesamos una fe plasmada en letras santas consignadas en la palabra divina. Si la fe es esencialmente una actitud de diálogo y de confianza entre el hombre y Dios, entonces es necesario conocer a ese Dios. Es precisamente en los testimonios que constituyen la Biblia donde Dios se nos da más claramente a conocer. Es mediante su lectura como Dios nos cuestiona y nos invita a confiarnos en Él. En la Biblia hallamos expresada la voluntad salvífica de Dios y la orientación que necesitamos para nuestra felicidad. El Dios en quien ponemos nuestra confianza es el mismo Dios del que habla la Biblia. No es otro. Es el mismo Dios de Moisés. Es el mismo Dios de David, de Jonás, de Jeremías, de Pedro, de Jesucristo, de María. Es el mismo Dios presente que se ha estado manifestando en la historia humana, parte de la cual está consignada en la Biblia. Este es el Dios que nos invita a conocerle y que quiere hacer con nosotros, a seguir haciendo, con nosotros, historia de salvación. Muy bien, creo que fui un poco rápido, pero en relación a lo que nos demoramos para empezar, es el tema de hoy, porque es importante la palabra de Dios. Y ahora, y antes de que respondamos sus preguntas, voy a presentarles lo que les había prometido, algunas Biblias católicas traducidas al español. Todas las Biblias católicas son buenas, que era la gran pregunta que muchos hacían. ¿Cuál debo leer? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál me ayuda más? ¿Cuál no debo comprar? Entonces, esta es una breve presentación de las Biblias católicas que más conseguimos allí en las librerías, en las parroquias. Todas son buenas, solamente voy a decir unas características. La Nácar Colunga, por ejemplo, es la primera traducción católica de la Biblia completa, hecha de las lenguas originales, marcando así una nueva etapa. Se le considera de gran limpieza, claridad y pureza de estilo. Es una Biblia traducida al castellano de España, de Europa. Y entonces no está en nuestro lenguaje latinoamericano, es un lenguaje también de 1944, muy solemne, muy con palabras demasiado rimbombantes, bueno, para este español elegante, que cuando uno lo lee a veces puede no sentirse a gusto comprendiéndola. Algunos lo tienen porque sí es una joya, y es una Biblia muy bonita, ¿no? Pues, si alguien la tiene, pues puede seguir este curso con esta Biblia. Luego está la primera versión católica americana, la Biblia de Straubinger. Este es un monseñor, es un obispo alemán, pero que vive en Argentina, que tradujo, se duró todos estos años traduciendo esta Biblia, y es la primera Biblia traducida en América, o mejor dicho, para nuestro lenguaje americano. Se titula así porque se puso el nombre de quien lo tradujo. Normalmente algunas Biblias tienen el nombre de quienes estuvieron trabajando en su traducción. Se interesa en comentarios de tipo práctico. Una Biblia muy popular para el pueblo, no tanto para la solemnidad o como la Nácar Colunga, con un lenguaje elevado, sino con un lenguaje sencillo, que quiere buscar la unidad de toda la escritura, ¿no?
Antiguo Testamento tiene un lenguaje, Nuevo Testamento trata de tener el mismo lenguaje. Esa es una Biblia, algunos la tienen también, aquí en México se consigue fácilmente. Si la tienen en casa, pues pueden también seguir este curso. La Biblia Dios habla hoy. Esta es una Biblia ecuménica, es la traducción de las Sociedades Bíblicas Unidas, que esta es protestante propiamente, pero esa traducción fue aprobada por el CELAM, que es la Conferencia de los Obispos de América Latina, y tiene para que los católicos también la pudieran comprar o leer o rezar. Es muy popular, es dinámica y es un lenguaje muy accesible. La hacen ellos, de hecho es una Biblia también, como está muy auspiciada, por ello muy barata, muy fácil de conseguir. Yo personalmente, esas sí no se las recomiendo a los católicos. ¿Por qué? Porque sí está muy marcada en la traducción y en la manera como seleccionaron los libros y los pusieron, el orden, pues sí siguieron más bien el orden de los protestantes y no nos hace justicia tanto a nosotros como católicos. Pero si alguien la tiene, yo me recuerdo que creo que la primera Biblia que mi mamá me regaló era esta, Dios habla hoy, pero bueno, ya crecí, ya puedo distinguir, ¿verdad? Bien, la Biblia de Jerusalén, la primera versión o la primera edición española es de 1967 y la traducción original francesa fue realizada bajo la dirección del École Biblique de Jerusalén. Es una universidad de los padres dominicos que está allí en Jerusalén y que ellos se dedicaron a traducir la Biblia desde los idiomas originales, griego, hebreo y arameo. Una Biblia con profundas notas sobre la traducción. Se le considera una Biblia para especialistas, como les decía la vez pasada, de hecho es la que yo le pido a todos los seminaristas en mis clases. A ellos les tengo que exigir de cierta manera la Biblia de Jerusalén, pero si ustedes la pueden conseguir, pues perfecto. Para este tipo de cursos, sobre todo por las notas y las aclaraciones, es muy útil y nos ayuda mucho. La fidelidad del texto la hace muy práctica y útil para cualquiera. De hecho, hay una Biblia de Jerusalén latinoamericana que tiene sus asegúnes, pero también la pueden tener. Ahora está esta Biblia latinoamericana. Es una Biblia que surgió allá en los 70, cuando la teología de la liberación, una teología latinoamericana, estaba en auge. Esta Biblia tuvo un poco de conflicto porque hablaba de hecho es una Biblia que tiene unas imágenes, así como un Jesús medio revolucionario, tiene mucho énfasis en el éxodo, en la liberación del pueblo de Israel. Y bueno, en ese momento, cuando se tenía que pulir la teología de la liberación para que no chocara con ideas marxistas, fue un poco polémica y conflictiva esta Biblia, pero ya se superó, ya la teología de la liberación se le dio pues el cauce necesario y es una Biblia que pueden ustedes tener en casa, leer y perfectamente rezar con ella. O sí, es una Biblia que tiene un enfoque social, sobre todo este enfoque social latinoamericano. Es una Biblia también muy accesible que pueden ustedes tener en casa o si las tienen en casa, pues adelante. Luego hay una que a mí me gusta mucho, aunque es española, es la Nueva Biblia española. Los biblistas españoles trataron de hacer este esfuerzo. Ellos han estudiado muchísimo y se han especializado en traducción y demás. Y es una Biblia que aplicó los principios de la moderna lingüística y la nueva estilística, marcando así una evolución en la línea de las traducciones. O sea, es una Biblia muy técnica en el sentido, pero también muy bien hecha, muy bien pensada. Es de una expresión moderna, literaria, bella poéticamente y conserva la fidelidad al texto sin perder la actualidad que requiere toda versión.
Es una Biblia que particularmente me gusta, la tengo, a veces hago oración con ella, también hago estudios con ella, y bueno, si alguien la tiene aquí en México, la venden fácilmente también, esa nueva Biblia española. Está esta otra que yo la tengo como estudiante, nos toca comprarla, pero no la recomiendo para los grupos, porque sí es una Biblia un poco rigurosa, con muchas notas exegéticas y a veces no traduce, porque prefiere mantener, hay palabras tanto en hebreo, sobre todo en hebreo, en griego, que estos traductores prefirieron dejarlas así. Nada más transliteraron la palabra y no le dieron una traducción al español. Es un poco científica esta Biblia, Cantera Iglesia, también se vende aquí. Es directa, es literal. Y entonces, el hebreo, por ejemplo, no habla con el verbo ser o estar. Y ellos, cuando están traduciendo, omiten el verbo ser o estar porque así está. En el texto hebreo no hay el verbo ser estar, ¿verdad? Y luego los pronombres son muy reiterativos, ¿no? Por ejemplo, la esposa de mí, nadie habla así ahora, pero sin embargo así está escrito en hebreo. Entonces es una Biblia un poco más elevada en plano de científico, literario, exegético, pero pues también es recomendable para quien después quisiera profundizar y tener una Biblia de esas en casa. Está esta Sagrada Biblia que es del padre Agustín Magaña, de la diócesis de Zamora, aquí en México. Es un gran conocedor de la lengua castellana y de la lengua griega. La intención del traductor fue presentar al pueblo un texto de lectura fácil, claro y preciso, y digno de la palabra Salvador. Su lenguaje es popular y bello. Mejor, por supuesto, como conoce muy bien el griego, su traducción del Nuevo Testamento está muy bien hecha y casi esta Biblia no tiene notas. Es la Sagrada Biblia del Padre Magaña, que la vende Paulinas, ¿no? Y está esta otra, la Biblia del Peregrino. Es una Biblia que tradujo Luis Alonso Shekel, es un biblista español, ya murió. Presenta la revisión de la traducción de la Nueva Biblia Española, aunque reconoce la primacía de la importancia a la traducción, contiene comentarios y paralelos. Y esta Biblia del Peregrino tiene una edición latinoamericana, que es la Biblia de nuestro pueblo, o la Biblia para América Latina, ¿no? Shekel, Luis Alonso Shekel, un español que nos ha traducido una Biblia. Bueno, tiene dos Biblias, la española propiamente y la edición latinoamericana. Y la Biblia de América es la adaptación de la Biblia, de la Casa de la Biblia también, del español de Europa al español de América, por un equipo de expertos mexicanos, colombianos y argentinos. La Biblia, una Biblia de España, ellos la tradujeron al español nuestro, de aquí americano, y se llama así, la Biblia de América. Es una edición popular. Hay varias ediciones, incluso esta Biblia católica para jóvenes es propiamente esta traducción de la Biblia de América, ¿no? Y transcribe también todo el canon, ¿no? Todos los libros de la Biblia lo hace muy bien. Y por último, hasta donde sé, es la última traducción que se ha presentado de la Biblia aquí en América Latina. Es esta, la Biblia de la Iglesia en América. Es una traducción realizada desde los textos hebreos, arameo y griego, con el fin de proveer a la Iglesia Católica hispanohablante de América una versión oficial que unifique con reconocimiento oficial una versión a los católicos, desde Estados Unidos hasta Chile, hasta Tierra de Fuego. La Biblia completa apareció en 2019. Para presumirles, tuve la fortuna de asistir a la presentación de esta Biblia y es muy interesante cómo los traductores explican el proceso de años, porque traducir una Biblia implica años, al menos ellos
duraron casi 9 años traduciendo esta Biblia para nosotros y bueno, pues es una bendición. Se espera que esta Biblia se convierta en el texto litúrgico para todo nuestro continente. Porque no sé si a ustedes les ha sucedido que a veces la lectura de la misa no coincide o tiene otro lenguaje de la lectura de la Biblia. Y entonces la propuesta de esta edición es que lo que se lea en la misa sea lo que está allí en esta Biblia de la Iglesia en América. Y bueno, pues esto era lo que les quería presentar, fue con lo que me comprometí la vez pasada y ya. Ahorita vamos a dar chance a algunas preguntas que han formulado, vamos a ver. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden por favor escribirlas aquí en el chat. Preguntan que si la Biblia de jóvenes se puede utilizar para catecismo. Sí, la Biblia de jóvenes que si se puede utilizar para catecismo, sí, por supuesto, porque es una edición bajo esta propuesta de presentar, de hacerlo dinámico más que todo, porque la cuestión de la Biblia de jóvenes es la edición. Tiene sus pasajes, tiene sus dibujos, tiene sus secciones de temas de interés y no sabías qué y te explican algunos detalles y entonces esto favorece y ayuda mucho a la catequesis como tal. Claro que sí. También preguntan qué Biblia es la que se utiliza para la liturgia. Esta es una pregunta. No hay una versión. La Biblia propiamente que se utiliza para la liturgia, a nosotros aquí en México y yo creo que en la América Latina, va a depender muchísimo de las conferencias episcopales. Las conferencias episcopales cuando publican los leccionarios, presentan sus Biblias, presentan sus traducciones. Lo que se quiere aquí unificar, como lo hizo la conferencia episcopal en España, es que sea una única Biblia para todas y que podamos decir, ok, están utilizando la versión de la Biblia de Jerusalén para las lecturas, pero aquí no tenemos. Yo creería, siguiendo un poco con lo que se supone que se ha hecho, que una traducción de la Biblia Vulgata, porque se leía, recuerden que se leía en latín, cuando se traduce al español no se dice cuál Biblia se utiliza ahora, ¿no? Preguntan también, tengo la Biblia misionera de los servidores de la palabra. ¿Esta también puede ser para el curso? Sí, la Biblia de los misioneros servidores de la palabra es una edición de la Dios habla hoy, ¿verdad? Entonces, como les decía, es católica, es ecuménica y como bien dicen, es una Biblia, como la expliqué, una Biblia muy sencilla, muy clara, con un lenguaje accesible para todos. ¿Es recomendable la Biblia para niños? ¿Cuál sería la adecuada? Yo tengo aquí un dilema con la Biblia de niños, porque a veces la Biblia de niños se convierte en historietas y la Biblia no es historieta, ¿no? Entonces, cuando uno compra una Biblia para niños, pues debería comprar la Biblia como tal. Si uno va a regalarle al niño un libro de historias bíblicas que es diferente, entonces, pues hay muchas ediciones de historias bíblicas y entonces están allí, los niños incluso pueden colorear o se ve en forma de historieta los sucesos bíblicos, pero sí no estas versiones de Biblia que omiten algunos pasajes, omiten muchos libros y que se enfocan quizás nada más al Nuevo Testamento o a historias así muy grandes, ¿no? Para que el niño no crea que la Biblia solamente es la historia de David cuando mata a Goliat, o que el niño solo crea que en la Biblia solo es la historia de Noé y el diluvio, que es lo que a veces solamente quedan en esos libros, ¿no? Entonces tratar
de presentarle al niño la Biblia completa y decirle que pues esta es la Biblia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se dan cambios de, Padre, una pregunta, padre. ¿Podría decirme usted cuál es el nombre de Sí, la por última Biblia? supuesto. El que traduce tiene libertad. Los italianos tienen un refrán, dicen que el que traduce traiciona. En cierta medida es así, porque la traducción pues nos da una libertad lingüística y una libertad literaria, y entonces uno puede, de cierta manera, atreverse a poner un poco, dicen aquí, un poquito de mi inquietud, de mi interés o como de mi afinidad para el texto. Deberíamos ser lo más fieles al texto, pero pues también en cuestiones literarias, pues sí hay un margen de libertad que los traductores se toman, ¿no? ¿Qué opina de la Reina Valera? La Padre, Reina Valera no la mencioné aquí porque la Reina Valera es una versión de la Biblia de los protestantes. Es una Biblia traducida. Lo curioso es que Casiodoro de la Reina y el otro, creo que también se llamaba Casiodoro Valera, eran monjes que en la época de Martín Lutero y otros tantos decidieron salir y tradujeron la Biblia con las ideas y con los presupuestos de Martín Lutero, que ya había traducido la Biblia de latín del griego y del hebreo al alemán. Entonces ellos hacen lo mismo al español, pero siguiendo lo que Martín Lutero había hecho. Entonces, para nosotros como hispanos o para los hispanos, es una Biblia pues muy valiosa, pero con este enfoque y tinte netamente protestante. O sea, no es la Biblia que tiene todos los libros como la Biblia católica. La Biblia Navarra padre, es buena. ¿podría decirme Sí, de la última versión? los biblistas de Navarra, digo, de hecho en España se trabaja muchísimo y se ha invertido muchísimo en la cuestión bíblica. Y yo creo que son de los que, como les decía la vez pasada, los que mejores han estado trabajando, hispanohablantes, los que mejores han estado trabajando en cuestión bíblica. Entonces, si es una buena Biblia, la de Navarra, y si alguien la tiene, pues excelente, ¿verdad? ¿Algo más? Bueno, Padre, padre, queremos padre, lo Sí, que... agradecer. hay alguien que quiere comentar. Ok. Sí. Adelante, hermanita, por favor. Padre, padre, ¿me escucha? O que lo escriban, es mejor que lo escriban. Dígale, yo se la repito. Ah, que si la última Biblia es la Biblia en América, en la iglesia en América, ¿o cómo se llama? ¿Puede repetir la última Biblia de la América? Ah, la Biblia de la Iglesia en América. Les decía que es una Biblia que se tradujo aquí con muchos sacerdotes y obispos y laicos latinoamericanos. Hay muchos mexicanos, muchos colombianos, argentinos. Hicieron este esfuerzo de hacer una Biblia con el lenguaje más sencillo y más común para toda la América Latina, y es la Biblia que se espera sea la que se lea en la liturgia de la iglesia, en nuestras misas, ¿no? Bueno, pues ha sido para nosotros un gusto. Pedimos disculpas por los inconvenientes al principio. Agradecemos a todos ustedes su participación. Invocamos a Dios sobre ustedes. Esperamos que aquí hoy en Cancún el huracán no nos haga pasar una mala noche, sino que se vaya muy lejos de aquí.
Y a todos los que nos siguen en otros lugares, pues un abrazo, una bendición y que el Señor nos permita podernos reunir el próximo miércoles con la gracia de Dios, con su favor. Ha sido una bendición. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María en esta noche. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchísimas gracias, les doy la bendición. Que Dios Padre misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Nos vemos el próximo miércoles, primero Dios. Muchísimas gracias a todos por esperar y por su paciencia. Que Dios les acompañe. Hoy he venido a una cita con Dios, a este instante de adoración, para hablarte y contarte mi día en un momento. Quiero escuchar y sentir que tu voz me da la calma, la paz y el valor que necesito para estar tranquilo en mi vida. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. En esta cita te vengo a decir que tú me sostienes si siento temor. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo, Jesús. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo.